Los pesticidas son sustancias desarrolladas y empleadas para combatir la propagación de diversas pestes. A lo largo de los años se han descontrolado y han ocasionado problemas adversos alrededor del mundo, como el caso del DDT. Por eso, como equipo hemos desarrollado una investigación para buscar los pesticidas más efectivos y con menos repercusiones. Mi nombre es Harry Hernández Grande y a modo de introducción voy a explicar que los pesticidas son sustancias químicas desarrolladas y empleadas para combatir diversas pestes que pueden presentarse ya sea en el área de la agricultura al momento de atacar a los cultivos, los cuales hacen que pierdan su efectividad y su productividad. También pueden dañar a la salud humana. Por ello, dentro de todo este conjunto, se clasifican diversos tipos de pesticidas de acuerdo a qué función cumplen. En primer lugar, tenemos los insecticidas. Como en su nombre lo dice, combate cualquier tipo de insecto. Además, tenemos los herbicidas. Estos hacen que cualquier maleza que se encuentre en las plantas o cultivos desaparezca. Por otro lado, tenemos a los rodenticidas. Estos combaten a cualquier tipo de roedor. Y por último, tenemos a los fungicidas. Estos sirven para combatir o eliminar cualquier plaga provocada por un hongo. Ahora bien, en la siguiente tabla podemos observar un pequeño compendio de la clasificación de algunos pesticidas. Del lado izquierdo tenemos el grupo y del lado derecho tenemos el tipo de plaguicida. En el apartado de herbicidas podemos encontrar organoclorados, dinitrofenoles, ácidos carboxílicos, ácidos oxialcanoicos, entre otros. En el apartado de insecticidas podemos encontrar organofosforados, carbamatos, piretoides, entre otros. Encontrar a los fungicidas. En esta ocasión tenemos fenoles, ditocarbamatos y otros. Para nuestra situación problema, nosotros elegimos dos compuestos pertenecientes a los organoclorados, dos a los organofosforados y dos a los carbamatos, para analizarlos más en detalle. Dentro de los primeros tenemos al triclorometano. En segundo lugar viene el diclorodifenil triclorometano. Dentro de los organofosforados tenemos al dimeato y al metamidofos. Por último, en los carbomatos tenemos al carbaril y al ácido fórmico. Los pesticidas se dividen en tres categorías: cloruro, organofosforado y carbamato. En la primera parte podemos encontrar el triclorometano, con las siguientes estructuras de Lewis y su geometría molecular, además de compararlo con el agua. Asimismo, podemos encontrar enlaces sencillos junto a enlaces covalentes polares dentro de las relaciones de cada átomo. Junto al triclorometano está también el ciclorodifeniltrilorocometano, junto con su estructura de Lewis y geometría molecular. Además, la comparamos con el agua, que cuenta con enlaces dobles y enlaces covalentes polares y no polares, con las relaciones entre cada átomo. Dentro de los organofosforados encontramos el dimetoato, con las siguientes estructuras de Lewis y su geometría molecular junto a la del agua. Al igual que el pasado, cuenta con enlaces dobles, covalentes polares y no polares, dentro de los átomos que lo componen. Por otro lado encontramos los metamidofos, donde también encontramos su estructura de Lewis, su geometría molecular junto a la geometría del agua, y asimismo sigue los mismos pasos del compuesto anterior: enlaces dobles, covalentes polares y no polares dentro de los átomos que lo componen. Para terminar en la parte de carbamatos, tenemos el carbaril, con las siguientes estructuras de Lewis y geometría molecular junto a la del agua, con el fin de compararlos. El penúltimo de los compuestos no es la excepción. Siguen los mismos pasos que los anteriores: enlaces dobles, covalentes polares y no polares dentro de los átomos que componen el compuesto. El último compuesto que vamos a abordar y analizamos fue el ácido fórmico, donde también agregamos su estructura de Lewis y su geometría molecular con la estructura del agua. Además, cuenta con enlaces dobles y covalentes polares. Bueno, para la primera parte que me corresponde a mí, vamos a hablar sobre las propiedades físico-químicas de los compuestos que nos tocó estudiar, de los 6. Y por falta de tiempo los voy a decir de modo de lista, porque si no me voy a tardar mucho. Los nombres son triclorometano, también conocido como cloroformo, DDT, dimetoato, metamidofos, carbaril y ácido fórmico.
Sus densidades son 1.49, 0.99, 1.3, 1.31, 1.2, 1.22 gramos por centímetro cúbico, respectivamente, conforme va el orden. Sus puntos de ebullición son 61.2, 260, 117. Se descompone antes de hervir, 315 y 100.8 grados Celsius respectivamente. El que se descompone antes de hervir es el metamidófos. Es polar o apolar. La primera es polar, segunda apolar y de ahí todas son polares. Soluble en agua, misma historia. Sí, no y las demás sí. Después de haber realizado una investigación a fondo sobre los pesticidas, el equipo de investigación ha concluido que si bien los pesticidas ofrecen beneficios para la industria agrícola, su uso excesivo trae consecuencias a la salud a nivel ambiental y a nivel social. En primer lugar, hay que reconocer que los pesticidas sí son el método más efectivo actualmente para el control de plagas. Pueden utilizarse incluso para evitar contraer enfermedades, por ejemplo, el dengue, que puede ser transmitido por insectos como los mosquitos, y pueden utilizarse también para proteger cultivos que de otra manera causarían pérdidas millonarias en alimentos. Y además sus fórmulas pueden ser replicadas y producidas con facilidad desde la creación del DDT, que empezó a usarse de forma masiva en los años 40. No obstante, los pesticidas en general traen graves consecuencias a la salud del ser humano y se ha descubierto en otras investigaciones anteriores que el uso de estos pesticidas se relaciona directamente con el surgimiento de enfermedades relacionadas a las alteraciones al sistema nervioso, con diferentes tipos de cáncer o problemas reproductivos. La ONU calcula alrededor de 200.000 muertes al año por el uso de estos organoclorados, que pueden ser adquiridos por el ser humano por 4 vías principales, que son la oral, dérmica, ocular e inhalada. En cualquiera de estos casos pueden derivar diferentes enfermedades como el cáncer, como ya mencioné anteriormente, o complicaciones pulmonares de nariz, de garganta o asma. En cuanto al ambiente, los pesticidas también son altamente dañinos. Entre estos mecanismos de dispersión, cuando se utilizan los pesticidas, se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, como animales y la vegetación, y abióticos, como el suelo y el agua. Y esto contribuye al cambio climático al modificar, por ejemplo, el pH del suelo, el nivel de humedad y la capacidad de absorción de líquidos del suelo. Y hablando sobre el agua, los químicos de los organoclorados pueden llegar a los organismos de los mares o ríos. Y bueno, algunas soluciones que tengo yo como, no sé, bueno, como equipo para poder remover los pesticidas de suelos y agua sería principalmente una que se me hizo muy interesante, la bioremediación por medio de bacterias, hongos o algas que puedan consumir estas toxinas o estos plaguicidas y, y bueno, que los puedan quitar del ambiente, ya que sí se ha comprobado que es posible y bueno, se me hizo muy interesante. Y otra alternativa, como para que los pesticidas minimicen el daño que pueden causar al medio ambiente y a la salud de las personas y animales, sería sobre todo, en mi opinión, desarrollo de pesticidas menos tóxicos, pueden ser como físicos incluso, tipo el aerogel, que puede absorber toda la humedad de un insecto y, bueno, matarlo sin causar mucho daño a los cultivos y así. Aunque también puede ser la educación, también es muy importante, ya que tenemos que aprender a utilizar los pesticidas con responsabilidad y hacer como estudios más detallados de qué puede dañar qué, ya que como en el pasado se usaba el DDT incluso encima de las personas, y pues claro que nos dimos cuenta que era muy peligroso y un cancerígeno, pero bueno, ya era muy tarde, ya se había usado mucho. Entonces es importante tenerle respeto y saber utilizarlo con precaución y con medida.